Muy buenas tardes. Iniciamos la sesión para el día de hoy correspondiente al grupo 59 en la sesión de nivelación y recuperación, la sesión número 2. Para hoy vamos a trabajar dos actividades de la semana 3 y la semana 4. Vamos entonces a dar un compás de espera para los docentes que aún no han ingresado.
Iniciamos entonces con con las actividades para el día de hoy. Voy a presentar pantalla para mostrar la actividad correspondiente al día de hoy. Entonces tenemos para hoy la experiencia creativa Colegio para Todos. Vamos a descargarla desde aquí. Bueno, vamos a ver cómo llegué hasta aquí a través de la plataforma. Entonces voy a ir aquí al diplomado. Al inicio, ustedes saben, inician con formacioncpe.gov.co, ingresan y escogen la ruta número 2. Van a bajar. Vamos a encontrar aquí los cursos para aprender y al frente están las experiencias creativas que están ligadas a cada curso. Para hoy nos corresponde el curso de experiencias de aprendizaje STEM y el valor de los residuos aparatos eléctricos y electrónicos, y también corresponde para hoy el curso o la experiencia creativa ligada al curso, el juego y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Voy a darle clic acá, que es lo que ya tengo aquí. Entonces, bueno, le doy clic acá. Voy a encontrar mis experiencias creativas por grados. Entonces, pues estamos trabajando en el grado 11. Voy a darle clic acá y me va a aparecer la experiencia creativa para el día de hoy. Esa experiencia creativa se llama Colegio para Todos. Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es descargar la guía desde aquí. Vamos a guardar. La voy a abrir desde acá. Y esta es la experiencia creativa. Recuerden que aquí pueden conseguir tanto la guía para el docente como la guía para el estudiante y un video tutorial. Bajan el cursor, encontrarán esta flecha. Aquí tienen la guía para el estudiante y tienen la guía y tienen el video tutorial para la realización de esta experiencia creativa. Listo, nuestra experiencia creativa para el día de hoy, correspondiente a la semana, el cargue de la vigencia en la semana 3. Vamos entonces a revisarla. Tenemos aquí el contexto y la problemática. Nos dicen que en una institución de la ciudad, estudia Sebastián, quien tiene un tipo de parálisis llamada paraplegia. Para esta parálisis afecta el movimiento de sus piernas, por lo tanto debe usar una silla de ruedas para movilizarse por la institución. Sus padres, compañeros y profesores son quienes lo ayudan para ir de un aula a otra, ya que hay cursos que se dictan en otros pisos y el único modo de llegar a través de es a través de las escaleras.
pero él últimamente se ha sentido un poco aburrido ya que considera que es una carga y lo único que quiere es poder desplazarse independientemente. La semana pasada en la clase de sociales, Sebastián estuvo comentando a sus padres que sus padres están pensando en cambiarlo de colegio para que él tenga un mejor acceso a cada una de las plantas físicas del colegio y su movilidad no se vea afectada. Pensemos en una estrategia que evite que Sebastián se vaya del colegio y que su movilidad y, y que por su movilidad por cada uno de los espacios mejore. Sí, esa es la problemática que se tiene. Entonces, según esta problemática, tenemos unas competencias básicas, unos estándares de lenguaje, que es asumir una posición crítica frente a los elementos ideológicos presentes en dichos medios y analizar su incidencia en la sociedad actual, comprender el valor del lenguaje en los procesos de construcción del conocimiento, elaborar hipótesis de interpretación atendiendo a la intención comunicativa y el sentido global del contexto. Matemáticas, resolver problemas con los que se usen las propiedades geométricas de figuras cónicas por medio de transformaciones de las representaciones algebraicas de estas figuras. Ciencias sociales, utilizo herramientas de las diferentes disciplinas de las ciencias sociales para analizar la información. Las ciencias naturales establecen relaciones entre las diferentes fuerzas que actúan sobre los cuerpos en reposo o en movimiento rectilíneo. Tenemos pues aquí también las especificaciones técnicas y los componentes y recursos de apoyo. Tenemos acá un motor reductor, batería de litio, batería cuadrada de 9 voltios, cables de macho a macho, un juego de cautín. Y estas son los materiales a conseguir, ¿sí? Para trabajar la experiencia creativa de hoy, que se llama Colegio para Todos. En estas actividades realizamos, en estas guías o en estas experiencias creativas, realizamos siempre unas actividades previas al desarrollo de la guía. Estas actividades con el fin de poner en contexto a los estudiantes sobre la problemática que se está trabajando, que se va a trabajar. Entonces tenemos aquí qué tipo de soluciones ayudarían a Sebastián a acceder fácilmente a las instalaciones del colegio. ¿Cuál es el funcionamiento de un ascensor? ¿Qué fuerzas intervienen en el movimiento del ascensor? Consulta sobre las diferentes soluciones que ayudarán a resolver al colegio, consulta sobre las diferentes soluciones que ayudarán a volver al colegio más accesible en movilidad, es decir, más inclusivo. Entonces, un tema importante que también se puede tratar aquí es el tema de ser inclusivo, de la inclusividad, ¿cierto? Por esto Sebastián, que es un niño de silla de ruedas, necesita que se toque esta problemática, cómo él puede acceder al aula de clase sin tener que ser llevado por otras personas. Tenemos aquí unos elementos adicionales, caja de cartón, un lápiz, regla, silicona, tijeras, cuerda o lana, cable en alambre o palitos delgados.
Teniendo así o así las cosas, el docente solo debe actuar como un mediador. Tenemos las recomendaciones de uso, son muy importantes en el momento previo al desarrollo de la actividad. Entonces acá, para lograr con éxito las metas de aprendizaje, se recomienda lo siguiente: verificar que los materiales estén disponibles, verificar el estado físico de estos para que no se presente ningún tipo de riesgo durante la sesión, revisar las recomendaciones de seguridad, pedir tijeras punta de Roma para evitar cortes o accidentes. También tenemos unas pautas para el desarrollo práctico del ejercicio. Continuamos entonces aquí con la guía, con esas recomendaciones o esas pautas para el desarrollo práctico del ejercicio. Acá, por ejemplo, el docente solo debe actuar como un mediador. Es muy recomendable que los estudiantes desarrollen su trabajo teniendo presente el contexto, teniendo en cuenta sus experiencias. También identificar las habilidades de los estudiantes para asignar los roles. Tenemos aquí también unas pautas para la reflexión y la evaluación y la conclusión. La experiencia creativa está compuesta por unos momentos. La duración de la actividad aproximadamente es de 6 horas. En la primera, en el primer momento, que es la preparación, aquí el propósito de este momento es reconocer la importancia de la accesibilidad como condición necesaria que facilita la igualdad e integración de todas las personas. Identificar que gracias a esta se mejorará la calidad de vida de las personas y de la sociedad en general. Con esta actividad también se evidencia la importancia de la física en la cotidianidad y en la construcción de herramientas y estructuras. Para ello es indispensable generar escenarios que posibiliten la reflexión o indagación en los estudiantes. Tenemos también acá unos roles para los estudiantes. Tenemos las siguientes preguntas orientadoras también. ¿Cómo funciona un ascensor? Porque en realidad la actividad que se va a desarrollar es un modelo de ascensor a través de los anteriores elementos a trabajar. Entonces, ¿cómo funciona un ascensor? ¿Qué tipo de fuerzas intervienen? ¿Cuántas fuerzas intervienen? ¿Cómo debe ser el funcionamiento mecánico del ascensor? ¿Cómo ayudaría el ascensor a solucionar el problema de accesibilidad de Sebastián? ¿Qué otras alternativas existen para volver al colegio más accesible para las personas con alguna discapacidad?
En el momento 2, identificaremos el contexto y el problema. El contexto y el problema. En una institución de la ciudad estudia Sebastián, quien tiene un tipo de parálisis llamada paraplegia. Para esta parálisis afecta el movimiento de sus piernas, por lo tanto debe usar una silla de ruedas para movilizarse por la institución. Sus padres, compañeros y profesores son quienes lo ayudarán para ir de un aula a otra, ya que hay cursos que se dictan en otros pisos y el único modo de llegar es a través de las escaleras. Listo, era lo que ya habíamos leído al inicio. Para esto, como les decía, vamos a tratar de desarrollar un ascensor con los materiales anteriormente mencionados. En la mecánica clásica se abordan conceptos como fuerza y aceleración, fundamentales en la física y explicados mediante las leyes de Newton. La fuerza más influyente y las que se presentan en el funcionamiento del ascensor es la fuerza de gravedad. A veces no somos conscientes de que en nuestra cotidianidad desafiamos la ley de la gravedad y los ascensores son la prueba de ello. Cuando un ascensor sube, pasa de no tener velocidad a tener una velocidad contraria al punto de gravedad de la Tierra. Por esta razón, la gravedad ejerce más fuerza entre nosotros y pesamos más. Cuando el ascensor baja, pasa la situación contraria. Nos acercamos al punto de gravedad y la fuerza que ejerce disminuye, lo que hace que nuestro peso también. A partir del diagrama de cuerpo libre se puede plantear las ecuaciones que describen el movimiento del ascensor y el equilibrio de las fuerzas que debe existir Bueno, aquí para contextualizar la actividad, se desarrolla la propuesta para solucionar el problema de Sebastián, teniendo siempre en cuenta los aspectos físicos y dinámicos que representa el desarrollo. Tenemos un tercer momento, el desarrollo del ejercicio, que es la construcción del ascensor. La construcción del ascensor es el reto planteado, donde los estudiantes en equipos deben construir orientando a suplir esta problemática. El diseño básico del ascensor debe ser modificado por cada uno de los estudiantes para orientarlo hacia la institución a ser implementado o personalizado para beneficiar la movilidad de Sebastián. Cada uno de los estudiantes tendrá un rol dentro del equipo. El primer paso, vamos entonces a realizar el corte del cartón, cada una de las partes que se requieren. Entonces, para la cabina del ascensor requerimos de 2 cuadrados de 7 centímetros, 2 rectángulos de 7 y de 6.2 centímetros y un cuadrado de 6.2 centímetros.
Para el cuerpo del ascensor requerimos dos rectángulos de 30 centímetros y 8 centímetros. Para los extremos del cuerpo del ascensor, dos cuadrados de 9 centímetros. Y finalmente, para la polea, dos círculos de 6.5 centímetros y otro de 4.5 centímetros. Lo hacemos de esta manera, hacemos los cortes de cada una de las partes. Así deben quedar cada una de las partes mencionadas. De esta manera deben quedar recortadas. En el paso 2, con silicona líquida unimos cada una de las partes de la cabina del ascensor. Esta será la parte del ascensor donde podrá ingresar Sebastián. En el paso 3 procedemos a unir los dos rectángulos largos que recortamos para el cuerpo del ascensor. Es dentro de la estructura donde estará la cabina. En el paso 4, a uno de los cuadrados de 9 centímetros que recortamos para los extremos de las estructuras, le marcamos en todo el centro una línea de 6.65 centímetros y en sus extremos hacemos dos agujeros. Estos serán las aberturas donde introduciremos el cable previamente enderezado. En el paso 5, unimos con silicona líquida los dos extremos de la estructura cuadrado de 9 centímetros. El cuadrado con los agujeros estará en la parte de arriba. En el paso 6, el cable dulce previamente enderezado lo partimos en dos partes y lo introduciremos por cada uno de los agujeros de la parte de arriba del ascensor hasta llegar a la base. Asegúrese que los cables pasen por la cabina del ascensor. En el paso 7 tomamos los círculos recortados y los unimos para crear una polea. El círculo de 4.5 centímetros irá en el centro y todos deben estar unidos por el mismo eje. En el paso 8 realizamos un soporte para la polea en la parte superior del ascensor. En el eje central de la polea introducimos un palillo. Este debe estar fijo al soporte para darle movimiento a la polea. En el paso 9 realizamos un agujero en la parte superior debajo de la polea para introducir la lana encargada de subir la cabina del ascensor. Esta cuerda o lana debe tener un nudo en la parte de abajo de la cabina. Ubicamos en el paso 10 el motorreductor en la parte posterior del ascensor y en él amarramos la cuerda. El motor debe estar pegado a la casa con silicona líquida. En el paso 11 agregamos en las terminales del motor dos cables para facilitar su conexión. Luego en la base del ascensor pegamos 3 cables dulces. Esto nos permitirá accionar el ascensor hacia arriba y hacia abajo.
Recordar que un motor no tiene polaridad. La conexión influye en el lado del giro. En el cable dulce del medio, en la base, conectamos una de las terminales del motor y en el otro extremo conectamos la otra terminal del motor. Cada extremo de los cables dulces estarán interconectados entre sí. En el paso 10, si deseamos alimentar el ascensor de manera más cómoda, podemos conectar las dos terminales de la batería o del broche de la batería 9 voltios a los cables dulces. De esta manera, como lo muestra la imagen, ya aquí en el paso 13, para darle corriente al motor debe unir solo dos terminales a la vez a nuestros 3 cables dulces. Esto lo hará que suba o baje. Ya en el momento 4, que es el momento de la evaluación y la conclusión, cada uno de los grupos tendrá un espacio para realizar la presentación de su ascensor. En esta presentación se debe enfatizar sobre los beneficios que esto tendría para la movilidad de Sebastián. Se deben responder las siguientes preguntas. ¿El ascensor tiene un componente innovador? Para construir un ascensor, ¿qué elementos reciclados o elementos del entorno podríamos utilizar? ¿El ascensor solo beneficiará a Camilo o a otro grupo de personas? ¿Existen diversas ventajas de tener un ascensor en una institución educativa? ¿Podríamos pensar en otra solución a la problemática que no fuera un ascensor? Y aquí tenemos unas conclusiones. Las personas no son discapacitadas. La discapacidad la genera el medio y las ayudas faltantes. Es tarea de todos construir espacios de ciudad más accesibles y equitativos para todas las personas, en especial nuestro colegio. El colegio debe ser un espacio integrador e inclusivo en donde todos podamos aprender y divertirnos. No sabemos si por algún accidente o enfermedad lleguemos a presentarnos en una situación de discapacidad. De ahí la importancia de unir esfuerzos. La física nos permite dar explicación a diferentes fenómenos cotidianos y a entender matemáticamente el mundo en que vivimos. Vamos por aquí a presentar el video tutorial.
Bueno, esta es la actividad de colegio para todos. Vamos entonces a ir con la siguiente actividad. La siguiente actividad corresponde aquí al tercer planeta o al tercer curso, que es el juego y los procesos de enseñanza y aprendizaje. Para eso le voy a dar clic allí al planeta rojito y me voy a ir al grado décimo a 11. Esta siguiente actividad se llama experiencia creativa, ingeniería de lo imposible. Igualmente que la otra, tiene una guía para el docente, una guía para el estudiante y un video tutorial. Voy a descargarla desde aquí. Y la voy a guardar. Listo, entonces vamos aquí con el contexto y la problemática de esta actividad creativa. ¿Te imaginas vivir en un lugar donde todos los días la tierra tiemble? En Colombia existe un pueblo llamado Los Santos en Santander, donde para sus habitantes los temblores ya son cosa del día a día. Según el Servicio Geológico Colombiano, en la zona existe una placa de succión, es decir, una placa debajo de otra, lo que provoca constantes sismos y es que en el día a día, en la Mesa de los Santos pueden sentirse hasta 20 sismos. Tiembla todos los días. Es el segundo lugar del mundo donde más tiembla. Si viviéramos en Los Santos, ¿cómo construiríamos nuestra casa? ¿Sí? Tu casa para que fuera resistente a estos temblores, ¿cómo lo haríamos? Entonces, según esa problemática, tenemos estos estándares básicos de competencias en lenguaje, comprende el valor del lenguaje en los procesos de construcción de conocimiento, elabora hipótesis de interpretación. En el área de matemáticas, usa argumentos geométricos para resolver y formular problemas en contextos matemáticos y en otras ciencias. En ciencias sociales, diseña un cronograma de trabajo. En ciencias naturales, observa y formula preguntas específicas sobre aplicaciones de teorías científicas. Tenemos las metas de aprendizaje STEM. En las ciencias, entender los fenómenos de la naturaleza. En las matemáticas, ubicarse en el entorno físico o a través de la representación de mapas y planos utilizando referentes espaciales. Ingeniería, diseñar y construir prototipos utilizando elementos básicos. Tenemos acá las competencias del siglo XXI a fortalecer la solución de problemas, capacidad de generar ideas originales, capacidad de conocer, organizar y autorregular el propio proceso de aprendizaje, la capacidad de plantear y analizar problemas para generar alternativas de soluciones eficaces y viables, la capacidad de interpretar, analizar y evaluar y hacer interferencias, trabajar en equipo también y expresar ideas técnicas. En las actividades previas al desarrollo de la guía, al desarrollo de la experiencia creativa, debemos hacernos las siguientes o hacer a nuestros estudiantes y compartir con ellos estas respuestas. ¿Qué es un sismo? ¿Qué es un terremoto? ¿Por qué se originan los temblores de la tierra? Deben hacer un dibujo de su casa. Se le recomienda al docente mostrar a los estudiantes previamente videos relacionados con los sismos para que el estudiante tenga conocimiento previo. Es una actividad que usted como docente puede realizar.
Tenemos aquí el alistamiento de los recursos, los elementos adicionales, las recomendaciones de uso, las pautas para el desarrollo práctico del ejercicio. Tenemos acá las pautas de reflexión y evaluación. La experiencia creativa está compuesta, como siempre, por momentos. En este caso serán 4 momentos y el tiempo estimado serán 4 horas. Tenemos el primer momento es la activación, donde tenemos acá un propósito. Y ese propósito es reconocer la importancia que tiene la sismorresistencia en el mundo moderno, así como indagar sobre los temblores y cómo estos afectan nuestra sociedad. Para ello es indispensable generar un espacio con los estudiantes para generar escenarios que posibiliten la reflexión o indagación en los estudiantes sobre el contexto establecido para abordar el problema. Para esto se recomienda, bueno, ya sabemos, organizar equipos de trabajo donde cada uno de ellos va a tener un rol. Luego tenemos otras preguntas orientadoras para trabajar con ellos, como son las siguientes. ¿Alguna vez has sentido un temblor? ¿Por qué cree que se originan los temblores de la tierra? ¿Qué características tiene que tener un edificio para soportar un temblor? Súper importante esto. Realizar un escrito corto donde se mencione qué harían en caso de un temblor. Aquí tenemos 2 videos que podemos presentar a los estudiantes para entender mucho mejor acerca de este tema. Tenemos acá la identificación de nuevo del contexto y el problema. Aquí está a través de una imagen. Entonces nos dicen aquí, aun cuando se diseñe y se construya una edificación cumpliendo con todos los requisitos que indican las normas de diseño y construcción sismo resistente, siempre existe la posibilidad de que se presente un terremoto aún más fuerte que los otros que han sido previstos y que deben ser resistidos por la edificación sin que ocurran daños. Por esta razón no existen edificios totalmente sismo resistentes. Sin embargo, la sismoresistencia es una propiedad o una capacidad que se dota a la edificación con el fin de proteger la vida y las personas quienes la ocupan. Aunque se presenten daños en el caso de un sismo muy fuerte, a una edificación sismo resistente no colapsará y contribuirá a que no haya pérdidas de vidas y pérdida total de la propiedad. Para esto es importante mirar los principios de la sismoresistencia. Entonces tenemos acá forma regular. La geometría de la edificación debe ser sencilla en planta y en elevación. Las formas complejas e irregulares o asimétricas causan un mal comportamiento cuando la edificación es sacudida por un sismo. Una geometría irregular favorece que la estructura sufra torsión o que intente girar en forma desordenada. La falta de uniformidad facilita que algunas esquinas se presten intensas concentraciones de fuerza que puedan ser difíciles de resistir. Bajo peso. Cuanto más liviana sea la edificación, menor será la fuerza que tendrá que soportar cuando ocurra un terremoto. Grandes masas o pesos se mueven con mayor severidad al ser sacudidas por un sismo y por lo tanto la exigencia de la fuerza actuante será mayor sobre los componentes de la edificación. Cuando la cubierta de una edificación es muy pesada, por ejemplo, esta se moverá como un péndulo invertido, causando esfuerzos tensionales muy severas
en los elementos sobre los cuales está soportada. Mayor rigidez. Es deseable que la estructura se deforme poco cuando se mueve ante la acción de un sismo. Una estructura flexible o poco sólida al deformarse exageradamente favorece que presenten daños en paredes o en divisiones no estructurales, acabados arquitectónicos e instalaciones que usualmente son elementos frágiles que no soportan mayores distorsiones. Buena estabilidad. Las edificaciones deben ser firmes y conservar el equilibrio cuando son sometidas a las vibraciones del terremoto. Estructuras poco sólidas e inestables se pueden volcar o deslizar en caso de una cimentación deficiente. La falta de estabilidad y rigidez favorece que las edificaciones vecinas se golpeen en forma perjudicial si no existe una suficiente separación entre ellas. Suelo firme y buena cimentación. La cimentación debe ser componente para transmitir con seguridad el peso de la edificación al suelo. La estructura apropiada. Para que una edificación soporte un terremoto, su estructura debe ser sólida, simétrica, uniforme, continua o bien conectada. Cambios bruscos de sus dimensiones, de su rigidez, falta de continuidad, una configuración estructural desordenada o voladizos excesivos facilitan la concentración de fuerzas nocivas, torsiones y deformaciones que pueden causar graves daños o el colapso del edificio. Materiales competentes. Los materiales deben ser de buena calidad para garantizar una adecuada resistencia y capacidad de la estructura para absorber y disipar la energía que el sismo le otorga a la edificación cuando se sacude. Materiales frágiles, poco resistentes, con discontinuidades, se rompen fácilmente ante la acción de un terremoto. Muros o paredes de tapia, de tierra o de adobe, de ladrillo o bloques sin refuerzos, sin vigas y columnas son muy peligrosos. La capacidad de disipar energía. Una estructura debe ser capaz de soportar deformaciones en sus componentes sin que se dañen gravemente o degraden su resistencia. Cuando una estructura no es dúctil, fuerte, se rompe fácilmente al iniciarse una deformación por la acción sísmica. Al degradarse su rigidez y resistencia, pierde su estabilidad y puede colapsar súbitamente. Fijación de acabados e instalaciones. Los componentes no estructurales como tabiques, divisorios, acabados arquitectónicos, fachadas, ventanas, instalaciones deben estar bien adheridos o conectados y no deben interaccionar con la estructura. Si no están bien conectados, se desprenderán fácilmente en caso de sismo. Entonces tenemos ya aquí la construcción del prototipo. Lo primero que vamos a realizar es la creación de un plano arquitectónico de un edificio utilizando una hoja tamaño carta y el lápiz. Hay que tener en cuenta las recomendaciones, cuáles serían los materiales, cuántos pisos tendría, cómo lo decorarías, cuál será el nombre del edificio. El segundo paso sería, una vez terminado el diseño, es hora de poner manos a la obra. Se comienza a crear el edificio sobre la caja de cartón boca abajo. Esta representa la meseta donde se está ubicada la mesa de los santos. Entonces ubicaremos la caja de esta manera. La vamos a poner hacia atrás, la vamos a ponerle un poco de cinta en la parte de abajo. Luego vamos a poner los palillos de chuzo en los extremos, en cada extremo, y lo vamos a reforzar con cinta, bastante cinta gruesa.
El cuarto paso será poner el cartón paja reciclado, puedes construir los muros de tu edificación. Entonces, vamos a hacer como el primer piso. Luego vamos a jugar con las diferentes figuras geométricas, pueden ayudar a optimizar el espacio y los materiales. Entonces podemos hacer, la siguiente base será la construcción hay que soportar acá con los palitos, se amarran ya sea en figuras, puede ser en un cuadrado, puede ser en un triángulo. Sí, lo siguiente que hay que hacer es unirlas y amarrarla con las ligas. En el paso 6, una vez terminada la estructura del edificio, pueden utilizarse materiales que tengan alrededor para decorarlo. Entonces es así más o menos como debe quedar la estructura. Vamos entonces a ver acá en el momento 4 la reflexión y la evaluación después de haber desarrollado la actividad. ¿Quién fue la persona que más aportó al equipo? ¿Quién fue el integrante del equipo más creativo? ¿Mm? Y aquí tenemos las actividades de conclusión. Vamos pues a mirar el video tutorial.
Esas serían las dos experiencias creativas para el día de hoy. Voy a mostrarles en dónde van esas experiencias creativas después de que las hayan realizado. Entonces me voy aquí al diplomado, a la plataforma. Voy a bajar el cursor y voy a ir a la semana 3. Aquí en la semana 3 va la actividad de Colegio para Todos. Aquí en donde dice apropiate la experiencia creativa semana 3, STEM más A, docente. Y aquí abajo comparte la experiencia creativa con los estudiantes, es la implementación. Aquí lo realiza usted, la experiencia que acabamos de hacer, la guarda, voy a darle clic acá, la guarda en esta plantilla y luego la carga aquí, en este espacio en blanco, allí le dice cargar el archivo o subir el archivo, ¿listo? Voy a ir atrás y en esa misma semana 3 carga también la experiencia creativa con los estudiantes, le da clic acá, descarga igualmente la plantilla, llena los datos que allí le piden con los nombres de los estudiantes y las fotografías de los productos o las experiencias que realizaron sus estudiantes. Luego vamos a la semana 4 y hacemos el mismo proceso. En la semana 4 tenemos encontrando, apropiate la experiencia creativa, semana 4, el juego. La actividad aquí que acabamos de realizar, el edificio, lo vamos a hacer aquí. Lo vamos a cargar, a tomarle una foto y a cargar el archivo aquí donde dice apropiate la experiencia creativa. Y luego en comparte la experiencia creativa propia, va a usted a implementar esta actividad, esta que acabamos de desarrollar, que se llama Ingeniería de lo Imposible, la va a realizar con sus estudiantes y la va a cargar aquí. Recuerden, aquí primero la cargan ustedes, la que usted hace, aquí está la plantilla. Voy a abrir la plantilla para que se vea. Aquí coloca los datos, el título de la experiencia creativa, el nombre del docente, la cédula, el grado con el que la desarrolla. Y aquí coloca una o dos o tres fotografías, las que usted considere. Guarda el archivo, por favor, en PDF y lo carga aquí. De igual manera, con la experiencia creativa implementada a los estudiantes, le da clic acá, descarga la plantilla y coloca acá los datos que nos piden. Carga el formato también en PDF, aquí llena los datos, por favor, el título de la experiencia creativa, la cédula del docente en el grado que desarrolla la actividad, estudiantes participantes, y aquí importante un párrafo de reflexión sobre la realización de esa actividad creativa, cómo le pareció, si estuvo chévere, si estuvo divertida, si a los estudiantes les gustó, no les gustó, y eso lo pueden colocar aquí en este pequeño párrafo de reflexión. Lo guardan en PDF y lo cargan aquí en esta partecita. Listo, eso es básicamente la sesión de hoy, la realización de esas dos experiencias creativas para este grupo, para estos grados. La experiencia creativa Ingeniería de lo Imposible y la experiencia creativa de Colegio para Todos.
Listo. Doy por terminada la sesión por el día de hoy.